Modo Legislativo, el programa de la Comisión de Profesionales de la Asociación del Personal Legislativo, APL. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Ya pasaron las 2 minutos de las 3 de la tarde, gente. Estamos en Modo Legislativo, el programa de la Comisión de Profesionales de APL, el gremio conducido por Norberto Di Próspero, a quien desde ya agradecemos este espacio semanal. Bien, estamos en una semana interesante en lo que es temas parlamentarios, en temas políticos. Vamos a estar repasándolos un poquito después porque hoy vamos a alterar el orden de la estructura del programa. Pero bueno, es un cambio necesario porque nuestro invitado, a quien ya vamos a presentar en un minuto, necesita este espacio primero. Primero voy a presentar el equipo. Vamos a paso por paso. Tenemos en operador, tenemos a Lucas Tomasetti hoy, que está combinado en su remera con nuestro productor del día, que es el licenciado Fernando Bonsangue. Le mandamos un beso grande a Romina, que está un poquito embarazada con alguna molestia. Un beso, Romina, te esperamos la semana que viene. Redes sociales, como siempre, Analia Beccherini, Fabiana Zanuti, que hacen un trabajo estupendo. Víctor Holich, el ingeniero Víctor Holich, munido de su parafernalia, tiene su camarita ya apuntándonos, tiene la computadora. A mi derecha tengo al conductor, el que me acompaña siempre, el licenciado en Ciencias Políticas, Gonzalo Bustos. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué es este viraje ideológico de derecha a izquierda? Me pasa este chico toda la semana. Nos cambiamos para desconcertar y además para poder ir dando distintos perfiles ante la cámara que nos filma, ¿verdad? Ah, claro, mira, todavía no yo descubrimos siempre... nuestro mejor perfil, estamos en proceso está en la de búsqueda, descubrirlo. mire cómo explora él. Bueno, no, yo estoy siempre en el mismo lugar y bueno, lo que sale, y te sale. lo ganaste, Marce. ¿Cómo te preparás para el Día del Trabajador, del Trabajo? Después vamos a hablar de esto. Para mí va a ser como un día de reposo, porque no sé si se nota en la voz, pero estamos un poquito apestados, no soy el único, el equipo de Modo Legislativo hoy está en modo combate, porque estamos un poquito averiados. Sí, yo pedí la vacuna, porque yo hasta ahora estaba bien, ¿no? O sea, vamos a ver cómo salgo de acá hoy. Y apestada, con los micrófonos totalmente infectados, pero vamos a pasarle isoform, después vamos a estar bien. Bueno, muy bien, entonces mañana día de descanso, ¿bien? Ok, vamos a arrancar, gente, con nuestra entrevista, porque es importante hoy cambiar el orden, después les explico por qué. Entrevista. Tenemos hoy con nosotros a Fabián Zaccardi, quien es secretario de Organización y Movilización de APL desde julio del 2004. Entró a trabajar al Senado con la Vuelta de la Democracia y desde abril del 2014 forma parte de la Comisión Paritaria Permanente. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estoy a mi derecha, también tengo a Esteban Nani. No suelo presentarlo porque él está preparándose siempre para su editorial, pero bueno, en este caso va a formar parte de la gente que va a entrevistar a Fabián. Así que hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo están, chicos? Te saludo también. Fabián, vos estás bien de salud, ¿no? Sí, sí. La semana pasada tuve más o menos. Vamos separándonos un poco de la gente que está mal, porque... Tenemos el segmento hacia la derecha apestados y hacia la izquierda gozando de buena salud. Vos te vas y yo me quedo. Bien. Fabián, ¿querés contarnos qué funciones cumplís al frente de la Secretaría de Organización y Movilización de APL? Bueno, cómo no. Primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar A acá. vos. Y bueno, en la Secretaría tenemos un montón de actividades que hacemos. La más importante, por supuesto, es el tema de los afiliados, son las altas, las bajas de los afiliados. Y bueno, después tenemos la coordinación de todas las movilizaciones, las asambleas, la entrega de útiles escolares, el Parque de la Costa, que realmente ahí hay que moverse un poquito. ¿Cuántos afiliados tiene ahora el gremio? Y casi 8.000. Ah, bien. Estamos casi 8.000. Y cuando arrancamos en el 2004 teníamos 600 afiliados. ¡Qué increíble! Y ahora tenemos casi 8.000. ¡Qué crecimiento! Es increíble. Y decime, ¿cuáles fueron tus orígenes en el sindicato? ¿Cómo arrancaste tu carrera? Yo arranqué allá por el 2000 como delegado de base. Y te cuento también que yo mucha bolilla no le daba a lo que era el sindicato. El Senado era un lugar que mucha bolilla el sindicato no le daba. Y bueno, arrancamos como delegado de base, tuve 2 periodos como delegado y bueno, después me convocó Norberto para si lo quería acompañar cuando se separó de la gestión anterior y ahí arrancamos. ¿Y qué viste en Norberto? ¿Por qué te pareció que estaba bueno seguir? Y lo que pasa es que Norberto daba una luz de esperanza y de libertad sindical, que es lo que no había.
Claro. Realmente en el sindicato no había eso. Pero Y era una bueno, apuesta fuerte porque no, logros seguro. todavía no se Era sabía. o ganábamos o íbamos a limpiar la cúpula con un cepillito de dientes. Sí, siempre cuenta eso, Norberto, que No era bastante fácil, juego. y aparte, por supuesto, no era fácil ganarle al aparato oficialista. En ese momento los sindicatos eran distintos. Claro, y Entonces, no era- momento de lucimiento del Congreso tampoco era. No, seguro, veníamos de la época de los 90 que no teníamos aumentos salariales, no había nada, realmente. Y no funcionaba como un sindicato como es hoy, funcionaba de otra manera, era más que nada. Una mutual. Ponle un poquito más que una mutual. Fabi, ¿y qué recordás del primer episodio de Gremial Fuerte, ya con vos participando en la comisión directiva de APL, que tuvo que ver con la toma del recinto? Y fue bravo para mí, porque no me puedo olvidar que me llamó. Yo era muy nuevito y en la realidad yo siempre estoy en política del año 83, pero sindicalmente mucho no sabía cómo era el tema y mucha tampoco bolilla no le daba. Y bueno, cuando arrancamos, me llama un día Norberto y me dice, mañana vamos a tomar el recinto. Vos tenés que tomar el recinto de senadores. Y bueno, realmente nos pusimos un poquito, pero bueno, había que hacerlo y cuando tuvimos que ir, pues tampoco se le podía decir a nadie porque era una cuestión. Igual nos cerraron todas las puertas del recinto del Senado. Ya se había corrido la bola de que... Claro, entonces me llama Norberto, en ese momento me dice, como yo te llamo, entrar al recinto del Senado, que yo entro el de diputado. Y bueno, cuando voy a entrar, cuando me llama Norberto, me habían cerrado todas las puertas. Yo estaba con un compañero, un amigo, Gonzalo Iturriza, que también es miembro de la comisión, y ¿ahora qué hacemos? Me tiro por el primer piso, yo tengo que entrar. Y bueno, pudimos entrar por el Salón Azul, por la puerta del medio, que entras al Rosado, al Eva Perón, y ahí pudimos entrar al recinto, pero había que hacerlo en ese momento, no era hoy. Ya tenemos la misma anécdota contada por distintos protagonistas, está muy bueno, cada uno aporta su mirada. No, y recordemos el contexto, ¿no? Todavía no se había producido el aumento paritario, lo que había era una suma fija que ahí estaba otorgando. Y el peleábamos por presidente. 50 pesos. Claro, Peleábamos por 50 pesos. Por 50 pesos. Por 50 pesos, en la suma fija de 50 pesos. ¿Y vos cómo entraste a trabajar en el Senado? Y yo entré, bueno, en militancia, yo vengo de la militancia radical, y donde yo militaba, en el comité donde yo militaba, acá en la 7ª circunscripción, que es Almagro y Caballito, Sí. el presidente del comité era director acá del Senado. Y tenía 2 nombramientos, pues yo en ese momento era presidente de la Juventud Radical de la 7ª, y tenía uno en el Consejo Deliberante y otro acá en el Congreso. Y yo le di a otro compañero, bueno, elegí vos, y eligió el Consejo Deliberante y me tocó el Congreso. Y selló tu destino. y acá estamos. Sí, esa vuelta a la vida como Norberto, que podía haber entrado al ferrocarril o a la Claro, biblioteca y yo podía estar terminar en el Consejo Deliberante en ese momento, ahora en la legislatura, pero en ese momento en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo viviste, Fabián, el triunfo de Alfonsín? Era... La vuelta a la democracia. No, hermoso. Y aparte yo hacía ponerle un año que empezaba a militar y bueno, el gobierno, por lo menos para nosotros, Alfonsín era una cosa nueva, una cosa de esperanza, una luz de esperanza y encima empezás a militar y ganás, que es lo más lindo que puede pasar. Debutaste con el pie Debuté derecho. ganando. Después vinieron es distinta, vino de dar vuelta a la taba, pero en ese momento fue hermoso, una sensación impresionante. Contanos tu experiencia como parte de la comisión paritaria. ¿Cómo te sentís en ese rol? Desde el año pasado estás. Sí, del año pasado. Lamentablemente Sí. me tocó estar por el accidente que tuvo Gustavo, que Tema. tuvimos en Malvinas. Y bueno, y era una doble responsabilidad. No solamente ser paritario por APL, sino Sí, reemplazar a reemplazar a Gustavo, Gustavo. que digamos es irreemplazable en esas cuestiones, ¿cierto? Porque era un hombre de mucha capacidad para esa cuestión. Entonces es doble responsabilidad para mí. Pero es lindo, y aparte que te la den a vos la responsabilidad también es hermoso. Sí, recuerdo el discurso que dio Norberto en esa oportunidad. Y con respecto al documental de Malvinas, ¿cómo fue verlo, volver a vivir esa gesta? Muy duro, ¿no? muy duro. Aparte de verlo en el cine no es lo mismo que... Yo lo había visto el documental. Cuando terminó Natalio, nos juntamos en el despacho de Norberto y lo vimos.
Y realmente lo vi de una manera. Pero cuando lo vi en el cine... El cine es el cine. Mucho no lo pude ver porque lloré toda la hora y 10 que dura el documental, porque te hace vivir todo lo que viviste un año atrás, que fue espectacular, fue una experiencia espectacular. Obviamente sacando lo del accidente, fue una que yo no era... Le daba bolilla a Malvinas hasta ahí, ¿cierto? Miraba los diarios y veía Malvinas y capaz que no lo leía. Y después del viaje soy un malvinero más. Sí, es una experiencia lo siento como si hubiera estado en la guerra yo. Claro. Fue muy... y seguramente que si habríamos sido sin excombatientes no habría sido lo mismo, porque estar en los lugares de combate y teniendo el relato de los chicos, lo estabas viviendo. Sí, eso se ve mucho en el documental, la verdad que está muy bien reflejado siempre. No era fácil armarlo, más de 10 horas de filmación, resumirlo en una hora, porque en todos lados tenías perlitas para mostrar. Fue muy lindo, muy lindo. Y Fabián, ¿cómo viviste el crecimiento gremial del Senado de 2004 para acá? Porque sabemos, el Senado, esa imagen de cámara alta, ¿no? Del lugar, como dice Norberto, que en la década del 80 por ahí entraba un senador y había que ponerse de pie, bueno, y todo eso me tocó. a vos te pasó. Sí, y después que se fue gremializando, Sí. que se fue acercando más a lo que es APL, que fue creciendo en cantidad de afiliados, en participación de los compañeros, ¿cómo viviste todo ese proceso? Y sí, esto arranca a partir del 2004, porque antes, como te decía, el Senado no le daba bolilla a lo que era el gremio, a ninguno de gremio, no solamente a APL, a ningún gremio. Y bueno, la apertura con Norberto y obviamente después en el gobierno de Néstor Kirchner que abrió la paritaria, y bueno, eso se fue dando y la gente misma se fue acercando. Y nosotros hicimos un trabajo de todas las semanas ir a visitar a todos los compañeros y explicarle lo que quería hacer Norberto. Y bueno, y la gente fue, no sé si entendiendo es la palabra, pero se fue acercando, sí, identificándose. Identificándose con lo que es el gremialismo. Y bueno, y siempre nuestro lema fue estar todos juntos, ¿cierto? Y eso a la gente le pegó, que la única forma de crecer es estando juntos, no hay otra manera. Por supuesto, atrás de la bandera de Norberto y de APL. Seguro. Y realmente se creció muchísimo, fue el sector que más creció. En afiliados hoy tenemos 2.600 afiliados. Impresionante. Y teníamos en ese momento, no sé, habría 200 cuando arrancamos en el 2004. No, seguro. Pero bueno, obviamente la conducción de Norberto y el ser tan abierto también, que que el gremio no está politizado sobre un partido político, sino que es una cuestión política muy abierta, eso también influyó a que la gente se acerque, ¿cierto? Claro. Seguro, sí, lo que siempre dice Norberto, que cuando un trabajador tiene un problema no se le pregunta No se qué le partido pregunta. político es, sino que se le resuelve el problema. Eso Nosotros en el sindicato hacemos gremialismo, política hacemos afuera. Somos todos compañeros de trabajo y hacemos gremialismo, no hay banderías políticas. Totalmente. Fabián, Norberto últimamente, en general, pero últimamente viene insistiendo bastante en el tema de que el gremio tiene hacia adelante los desafíos de impulsar dos actividades que son complementarias. Una es, por supuesto, la movilización, yo te voy a preguntar sobre eso, y otra es la capacitación. En términos de movilización, un gremio como el legislativo es difícil de movilizar desde el punto de vista de que su identidad, tal vez justamente porque es una casa política, es muy difícil consolidar, muy difícil de identificar, de hacer propia y de consolidar. Y en el último tiempo se ha visto que se ha logrado consolidar esa identidad, una identidad clara, visible para afuera, digamos, no solo para nosotros. Hace poco hubo 2 movilizaciones en solo una semana, ESMATA primero, después a taxistas. ¿Cómo ves cómo se ha logrado eso y cómo se puede potenciar? Pero como te decía antes, la gente está muy identificada lo que es APL y lo que es Norberto Di Próspero. Y hoy no es difícil cuando convocás a la gente que vaya. Antes vos había una movilización y no era fácil. Hoy no, hoy es muy fácil. Hoy es muy fácil porque la gente decís que es por su salario o porque tenemos que apoyar a Norberto en tal o cual cosa, y la gente viene, la gente va sola. Hoy es muy fácil porque la gente está en todos los sectores muy gremializada y sabe que cuando precisa APL responde. Entonces es muy fácil. Hoy hace unos años costaba mucho, hoy no, hoy realmente no cuesta, la gente viene sola. Y una última pregunta recreativa, ¿seguís jugando al pádel? Porque eras un gran jugador de pádel. Hace mucho que no juego, ahora había dejado y quería arrancar y bueno, justo vino esto del accidente
Y si Dios quiere, ahora la semana que viene tengo los resultados de todos los estudios que me hice. Si me dan el alta definitiva, ¿Los de la Favaloro? arrancamos Son de bravos vuelta. esos. Sí, lo hice esta mañana. Lo hice todavía estoy No te pongas transpirando. mal, no te pongas mal, pero viste, son muy completos, hay muchas cosas No, que se pero registran ahí. Quiero empezar de vuelta porque arranqué a caminar, que ya no es poca No es cosa, poco. y camino 6 kilómetros por día. Bien. Pero vamos a ver si podemos, ya tenemos ese Dale, desafío. cuando quieras jugamos. Hemos jugado juntos. Bueno, dicho de esto, muy linda la entrevista, Fabián, te vamos a convocar más adelante seguramente, Cuando quieran. si se puede, porque nos encantó y fue corta porque bueno, vos te tenés que retirar No, también. sí, yo les agradezco muchísimo la invitación, a su disposición, lo que necesiten, y cuando quieran que esté de vuelta, aquí estaré. Bien, y Gracias, nosotros gracias, nos Fabi. vamos a ir a una tanda, después le vamos a contar las vías de comunicación, que bueno, este bloque no lo hacemos incluido, la vamos a decir después, de este tema que es Recuerdos que no voy a olvidar de Fito Páez. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Dejar amar, llorar. El tiempo nos ayuda a olvidar y allá. El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz. Y hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar solo para darme amor, para darme amor, para darme Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano, y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar. Aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugás. Están escuchando BCN Radio. Información y buena música.
Con el objetivo de la integración nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación, mediante su plan de gestión federal, extiende sus actividades culturales y educativas a todo ciudadano, localidad o provincia que las requiera. El acceso libre y gratuito a las diversas expresiones de la cultura, adaptadas a las características y necesidades de cada lugar, manifiesta el empeño de nuestra institución en contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad social. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. El que viaja como sardina, la que fuma abajo del agua, los que se enredan en sus sueños y las que despiertan en la realidad, todos escuchan Trisaga. Todos los jueves, a las 9 de la noche, la hora del Morphy, te tomas un vinito, escuchas Trisaga, la buena música, por BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Actualidad, información, actividad legislativa y buena música en BCN Radio. Bien, seguimos en modo legislativo, el programa de la Comisión de Profesionales de APL, y como en el primer bloque no dijimos las vías de comunicación, le voy a dar paso a mi compañero Gonzalo para que nos cuente, ¿verdad? Gracias, Marce. Bueno, las vías de comunicación tenemos las usuales, el teléfono, si nos quieren llamar por el teléfono casi para hacer un happening, porque es raro que nos llamen por teléfono, es el 4378-5546 o 45, perdón, o repito, 4378-5545. La página donde nos escuchan es bcnradio.com.ar o en TuneIn, que es una aplicación que se pueden bajar al celular, o es una página web que pueden visitar. Si la bajan, ponen el usuario que se llama BCN Radio y nos pueden escuchar en el subte, en cualquier lado, si ya salieron del trabajo. En cuanto a las redes sociales, saben que tenemos un equipo importante en lo que tiene que ver con Modo Legislativo 2.0, en Facebook, Twitter y YouTube nos pueden encontrar como Modo Legislativo. En YouTube incluso, para poder escuchar nuestros programas pasados, que van a tener imagen, no solo audio, pueden suscribirse al canal. Tiene que tener un usuario de Gmail, pero muchos lo tienen. Entonces ponen Modo Legislativo, suscribirse y van a recibir todas las noticias, todos los programas pasados y un canal de comunicación más entre la Comisión de Profesionales y ustedes. Bien, dicho esto, muy bien dicho esto, ya sabrán quién es nuestro próximo invitado, porque la compañera Naria Beccherini lo está adelantando en redes, también Fabiana Zanuti. Tenemos acá a Camilo Vaca Narvaja, licenciado en Sociología de la UBA, director de enlace con el Parlasur en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. También trabaja en la precandidatura de Julián Domínguez desde el Movimiento San Martín. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo están? Muchas ¿Bien? Gracias por ¿Así? la invitación. La verdad que es un gusto y un placer poder estar acá en la radio del Congreso, la radio de los trabajadores profesionales, así que muy contentos. Bueno, Gracias bárbaro. Bienvenido. Y contanos, ¿cómo está funcionando el Parlasur? Bien, la realidad es que, bueno, gracias a lo que es la gestión de Julián Domínguez, jerarquizó en este último tiempo lo que es la política de integración regional, dio rango, digamos, de dirección a lo que es justamente el Parlasur, que lo que busca es generar los lazos, digamos, de intercambio con la región. No solo de una visión económica, que era como siempre se había constituido el Mercosur, si recordamos, en la década del 90, en el 91 específicamente, que fue producto en un contexto mundial que estaba enmarcado por lo que conocimos como el consenso de Washington, ¿no? Que eran todas las políticas neoliberales que estaban destinadas a la región. Un consenso un poco raro, porque la realidad es que no participaba ningún estado latinoamericano en esa elaboración de las políticas. Y hoy lo que muestra esta gestión y lo que es la política nacional es que lejos de ser, digamos, una época de cambios, es un cambio de época. Y lo que demuestra dentro de lo que es la política regional con el Mercosur y la oportunidad de poder votar ahora a los diputados parlamentarios para que constituyan el Parlamento del Mercosur, es esta integración que tiene por sobre todo la primacía de la política por sobre el capital.
Camilo, justo te iba a preguntar sobre ese tema, los diputados Mercosur, un tema novedoso para muchos, porque el tema del regional y el tema de la política exterior no está como interiorizado dentro del debate político, al menos dentro de varias fuerzas, y de alguna forma es una deuda pendiente que en 2004 Lula y Néstor acuerdan lanzar este parlamento por elección directa y recién ahora se puede, porque han cambiado las condiciones y ahora sí se volvió posible. Vos justo asumís este cargo, esta importante responsabilidad en este momento, que de alguna forma es una oportunidad. ¿Cómo lo vivís eso en el debate político que se viene ahora? La verdad que lo vemos como un desafío. Somos conscientes que la política local, digamos, nacional, es importante, es fundamental, pero si no tiene un contexto regional que la respalde, vemos ciertas importantes limitaciones. Hoy el sistema global mundial ya no es como venía en la década de los 90 en un bloque unipolar. Cada vez es un sistema mucho más globalizado, tenemos nuevos actores económicos, digamos, de suma importancia, y encararlo en términos solamente de desarrollo de un país es imposible para el mercado mundial que tenemos. Entonces la región, y con esta importancia de la política marcando los pasos estratégicos, digamos, de desarrollo, de producción, de ciencia y tecnología y de generación de trabajo, es el eje central que tenemos que estar discutiendo tanto con las políticas nacionales como a nivel regional. Hablando un poco de esta cuestión, Camilo, que es apasionante, lo que es la integración regional, ¿qué opinión te merece la intervención de la presidenta en la última Cumbre de las Américas, en esta reconfiguración multipolar que estamos viendo? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue muy grato, como siempre, poder escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en todos los encuentros internacionales y foros que ella participa. Muestra con claridad este nuevo mundo multipolar. Y si algo, además, uno tiene un gran gusto de haber podido vivenciar, fue la oportunidad, después de 55 años, de que Cuba vuelva a ser parte de lo que es el Consejo de los países de la América, ¿no? O sea, donde Estados Unidos reconoce un error en su política internacional de lo que era el bloqueo para desestabilizar el gobierno cubano y el régimen. Eso yo creo que el que más sintetizó la política norteamericana exterior de los últimos tiempos fue John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, para que tomamos dimensión de la importancia política que tiene, que lo que dijo fue: la realidad es que nosotros en estos últimos 50 años con el bloqueo de Cuba no solo hemos aislado a Cuba, sino que nos hemos aislado a los Estados Unidos. Y es un dato de la realidad. En los últimos 10 años en los foros y encuentros internacionales hubo un rechazo unánime a lo que era esta política salvaje con respecto al bloqueo económico en Cuba. Lo que queda ahora por resolver es que se resuelva esta paradójica de que ya hay un levantamiento en términos de los intercambios diplomáticos, pero que empiece lo que es el fin del bloqueo económico. Si no, es muy contradictorio que haya relaciones diplomáticas, pero a la vez haya embargos económicos. Así que creo que en ese desafío todavía hay una agenda que hay que seguir estando muy presente, muy atento, pero desde ya que fue una alegría muy grande para toda la región y principalmente un triunfo de lo que es esta política de dignidad de los pueblos de América Latina y de toda su región. Seguramente. Y contanos cómo marcha el tema de la candidatura de Julián Domínguez, para la que estás trabajando tan activamente. Muy bien, la verdad que estamos, como bien decís... Yo soy bonaerense acá. Acá estamos. No sé. Yo también Entonces voto hay que conquistar acá, A ver, digamos. ¿cómo sos bonaerense? ¿Cómo lo Yo soy conquistamos? porteño. Bueno, la parte metropolitana es fundamental también, si no... Después hablamos de la metropolitana, vamos por la bonaerense. No, muy bien. La realidad es que uno es joven, participó siempre hace mucho tiempo en política, hace 20 años que estamos militando, y poder tener la posibilidad de estar junto a Julián Domínguez, una persona, un compañero que fue intendente de Chacabuco, que fue ministro de Relaciones de Agricultura en la Nación, que ahora le toca ser presidente de la Cámara de Diputados, que conoce la provincia, que la ha recorrido y que tiene una formación y una concepción de la política, de lo que es el peronismo y las necesidades que tiene nuestra provincia, que la verdad que es un lujo y un gusto poder acompañarnos. La realidad es que cuesta mucho, en el sentido de que es una campaña con mucha voluntad en términos
de lo que es la importancia de la política y la discusión con los compañeros, así que estamos en esa tarea de ir casa por casa, distrito por distrito, y charlando con todos los compañeros con la premisa fundamental que tenemos de ampliar el margen de representación de lo que es el kirchnerismo, de lo que es el peronismo, para que sea la punta de lanza de la consolidación de este gobierno nacional y este proyecto político de cara al 2015. ¿Cómo es el escenario electoral? Las presidenciales que se avecinan, el calendario electoral larguísimo que se inició hace poco en Salta y que va a terminar en octubre. ¿Cómo lo visualizás en términos globales? Yo creo que muy bien. Lo de Salta, bueno, reflejó ese triunfo electoral. Por ahí en la capital se dio otro escenario, digamos, local, muy particular de los centros urbanos y de este distrito en especial, pero la realidad es que Cristina está teniendo un respaldo que uno lo ve con la gente cuando escucha, cuando camina en los barrios, que es importantísimo, que empieza a tomar conciencia de que esto ya no es una política en términos individuales para la candidatura o beneficio de algo, sino que es un proyecto colectivo, que es un proyecto de nación, que es un proyecto de país, y que justamente enfrente tenemos un modelo totalmente antagónico y distinto. Yo creo que el desafío que tenemos para dar continuidad a esto y las esperanzas de profundización de lo que es estas políticas son altísimas, y la posibilidad de que Argentina vuelva a tener una energía en términos de lo que es la producción, el trabajo, la inclusión y el crecimiento como nunca antes. Para que tomen una dimensión de esto, en este año, en términos de lo que es pago de deuda externa, lo que son los vencimientos, la Argentina pagó en un año lo que va a tener que pagar el próximo gobierno en 4 años. O sea, nosotros vamos a dejar una Argentina desendeudada, una Argentina con crecimiento del PBI, una Argentina consolidando los puestos de trabajo, y donde tuvimos una de las crisis más fuertes en términos económicos mundiales, como fue la caída del Lehman Brothers en el 2008, que la realidad es que en términos del desempleo, de lo que fue el 2008 hasta esta fecha, pasamos de 8 puntos de desempleo a 6,9 el último trimestre que se registró. Y en lo que fue las políticas neoliberales, como bien decíamos antes, en el otro contexto de la Argentina, en los 90, con la crisis del tequila, se pasó del 18 al 24%, o sea, en un año. Entonces, si algo demuestra es que se pueden hacer políticas, digamos, que generen mayor trabajo, que generen la consolidación del sistema productivo. Así que en eso creo que tenemos una Argentina con un potencial de cara al 2015 altísimo, y que la gente cada vez está tomando conciencia de eso. Camilo, si me permitís, vuelvo un momento al tema de la integración regional, pero porque tiene que ver con el desendeudamiento. En cuestión de meses, en noviembre se cumplen 10 años del rechazo de la discusión del ALCA en Mar del Plata. Un momento histórico, supongo que de alguna forma marca a nuestra generación, tanto la tuya y la mía son la misma, así que creo que podés comentar ese tema. Pero días después del no al ALCA, se hace el pago en una sola vez al FMI. O sea, el desendeudamiento es casi... Sí, al mismo tiempo que la decisión del ALCA. De alguna forma, la autonomía que se demuestra en términos de decisión política con el rechazo al ALCA se consolida con el desendeudamiento. O sea, desendeudamiento y decisión política son lo mismo. ¿Cómo ves eso 10 años después? ¿Cómo evolucionó? Y que viene este contexto está con los fondos buitres en la embestida, liderando la embestida a nivel internacional, y adentro con una fuerza conservadora que hace propio los intereses extranjeros. ¿Cómo lo ves en términos de los modelos de país que se plantean? Mira, recién ponías esa fecha como algo paradigmático, que fue el encuentro que hubo en Mar del Plata, en el estadio, rechazando al ALCA, y que era el ALCA al carajo tan famoso de Chávez. Y yo creo que a uno que siempre... Es la diferencia de lo que eran épocas anteriores con esta, ¿no? Hoy muchas veces hay una generación de que nos interpela algunos años en relación a la política. Yo me acuerdo cómo me marcó ese encuentro en Mar del Plata, cómo me marcó el 2003 el discurso de Néstor, el acto que hizo en la ESMA cuando bajó un cuadro. Y antes la realidad es que uno la referencia que tenía era cuando iba, que todavía lo seguimos teniendo porque somos jóvenes, digamos, con esa cultura, pero eran los recitales, cuando había alguna competencia deportiva, y siempre eran las anécdotas que a uno lo marcaban y quedaba registrado. Y sí, lo del ALCA fue importantísimo. Además,
Yo creo que lo que nos mostró es la posibilidad de que la política puede solucionar los problemas, que la política es una herramienta de transformación, de cambio, que la política genera, digamos, las posibilidades de una visión diferente a lo que siempre nos han querido mostrar. Y yo creo que la discusión central es que ahí yo creo que hay un actor que es fundamental, que también nos interpela mucho, que es el Papa Francisco. El escenario que tenemos hoy en día y la discusión de estos dos modelos que veníamos discutiendo, que creo que en la capital se puede mostrar claramente también, es por un lado los que aprobaban todo lo que era el pago a los fondos buitres y decían Argentina va a colapsar, tenemos que negociar, acordemos ya, esto es un delirio de lo que están planteando del kirchnerismo que no permite el diálogo. Y la realidad es que no pasó absolutamente nada de todos esos pronósticos pesimistas que nos decían, y que la Argentina ganó en soberanía, ganó en independencia, y ese ejemplo mundial de todos los gobiernos que están discutiendo la reestructuración de la deuda, de todos estos gobiernos que están resurgiendo, como en Grecia con Alex Tsipras y el Syriza, como Podemos, la experiencia en España. La realidad es que Latinoamérica, cuando vuelve a manejar la política por sobre la economía, el ser humano por sobre el capital, nos da un sentido de humanidad y de desarrollo que es importantísimo. Y Francisco, justamente, la pelea que tiene en este momento es contra el sistema financiero mundial. Esa es la agenda que él está planteando, con la idolatría del dios dinero, con lo que es la idolatrización del mercado. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio Gaudium, todo lo que son esta década de la reivindicación de la política y de los gobiernos populares, creo que tenemos una oportunidad para seguir desarrollando, seguir consolidando, institucionalizando y generando trabajo, producción, inclusión y desarrollo por fuera de lo que es este sistema financiero global, mundial, que tiene la especulación y el capital por sobre la condición humana y social, digamos. Incluso sobre la producción misma, digamos, el patrón de acumulación financiera va contra la producción industrial en sí misma. Uno ha estudiado en sociología, que es la carrera que nos formamos en la UBA, y hemos leído a Marx, digamos. Por supuesto, Marx es lectura obligatoria. Obligatoria y de café también. En realidad lo que pasa muchas veces en nuestra carrera es que más que lo hemos leído, se han citado, más de lo que se ha leído, ¿no? Pero bueno, en este caso sí nos los han hecho leer por varias materias. Y justamente uno de los que mejor analiza cómo surge el capitalismo después de lo que es el feudalismo, donde la lógica de acumulación del capital era en términos de mercancía, de dinero, mercancía más dinero. Esta lógica de especulación que muestra el sistema global actual es dinero más dinero. O sea, atenta contra la propia lógica de funcionamiento del capitalismo del siglo XIX. Atenta contra la propia forma de lo que es el concepto de plusvalía, de extracción de valor que plantea el capitalismo del siglo XIX. Es un modelo inviable y en esto tenemos que tener plena conciencia. Por eso todas estas fuerzas sociales tenemos que generar, digamos, una conciencia regional, mundial, que es clara contra lo que estamos discutiendo y lo que tenemos por delante. Y todos estos gobiernos que nos representan supuestamente esta mirada de apertura, de integración en términos comerciales, con libre cambio, que es lo que es Macri, que es lo que están planteando en términos distritales y nacionales, es una vuelta a esas políticas de que ya nos tocó vivir y que hoy, por suerte, está cambiando además. Y que a nivel regional lo expresa la Alianza del Pacífico. Totalmente. O sea, ya hay una oferta regional de... Una última, Camilo, porque no te queremos quitar más tiempo, te traigo al ámbito local. Sos trabajador legislativo, ¿cómo ves APL? ¿Qué opinión te merece el sindicato? Digo, ¿qué te parece? La verdad que APL, mira, conociéndote a vos, acá a los compañeros, uno lo ve como lo ve a la persona, lo ve como lo ve a los compañeros, lo ve cuando se junta a tomar algo, cuando uno le pregunta cómo estás, qué necesitas. El acompañamiento y el apoyo es lo más humano que tiene el gremio, así que estando ustedes y todos los compañeros atrás es lo que a uno lo siente, digamos, más propio y contento de estar. Yo no entendía el significado cuando decían la casa, ¿no? Esto de lo la que casa es, legislativo. La casa Los legislativo. 5 sectores de la casa. Y la verdad que al compartir varios encuentros, cenas, almuerzos, uno ya siente como que está en su casa. Seguro.
Bueno. Le queremos agradecer al compañero Daniel Arenaza, que bien. bueno, también lo conoce a Camilo y hizo un poco la gestión para que el compañero esté acá. Saluda Daniel a la es cámara. delegado del sector diputado. Le vamos a pasar el micrófono porque es el compromiso. Te saluden. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos, gracias Camilo. Estuvimos con Camilo Vaca Narvaja, joven dirigente, 29 años. 30 años. 30, bien. No, para mí es muy joven, muy bien todo. Bien, nos vamos a despedir entonces de ustedes, vamos a ir a una tanda, vamos a escuchar música y no se vayan porque el programa sigue, seguimos en modo legislativo, media hora más seguro. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La escuela viene a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Este programa, lanzado por la Dirección de Gestión Cultural, ofrece a los escolares la posibilidad de conocer y desarrollar diversas expresiones artísticas a partir de muestras y actividades, poniendo a su disposición tecnologías actuales como la de realidad aumentada y recorridos virtuales en 360 grados. A su vez, se realizan encuentros entre alumnos, artistas e intelectuales. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. La radio de la BCN presenta Colores de Voces,
en la voz de los escritores argentinos, con Ana Espósito y Patricia Palmucci. Colores de Voces se emite los días miércoles a las 20 y 30 horas por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es que vos no sabes que ellos hablan al revés que vos. BCN Radio, Cultura Federal. Seguimos en modo legislativo, ya tuvimos a Fabián Sacardi, ya tuvimos a Camilo Vaca Narvaja, el que recién se engancha, no se preocupen porque después lo vamos a subir todo esto a YouTube, así que esto va a estar escuchado todas las veces que ustedes lo deseen. Vamos a pasar ahora, este programa viene tipo el reino del revés, al revés, esta vez venimos con las noticias al final del programa, pero bueno, no importa, es lo mismo, el orden no altera. Noticias de la semana. Bien, empezamos con las noticias internacionales. Los diputados conmemoraron el centenario del genocidio armenio. La Cámara de Diputados envió una delegación de parlamentarios argentinos a Armenia por el centenario del genocidio armenio. Dicha delegación estuvo constituida por Norma Abdala de Matarazzo, vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de Diputados, Graciela Boyajian, Juan Carlos Díaz Roig y Roberto Pradinés. Bien, en las noticias nacionales, un repaso sobre las elecciones 2015. En Neuquén, Omar Gutiérrez se impuso en las elecciones a gobernador y el Movimiento Popular Neuquino retiene el poder. Con 95% de las mesas escrutadas, el exministro de Economía fue electo como el sucesor de Jorge Zapac con el 37,81% de los votos. El kirchnerista Río Seco se ubicó segundo con el 28,87% y superó al radical Quiroga, quien obtuvo el 19,43%. En las PASO porteñas, el PRO se impuso a ECO y al FPV. El domingo se realizaron las PASO en Capital. El PRO obtuvo el 47,3% de los votos, ECO el 22,2%, seguido del Frente para la Victoria con el 18,7% de los sufragios. Cabe destacar que por candidatos, Rodríguez Larreta obtuvo el 28,4%, mientras que su contrincante Gabriela Michetti el 18,9% de los votos totales. Martín Lustó y Mariano Recalde obtuvieron respectivamente el 17,8% y el 12,3%. Con este escenario resta dilucidar la incógnita sobre el destino que finalmente tendrán los votos de Gabriela Michetti y si el líder del espacio político PRO podrá evitar su fuga hacia otras listas. Bien, en el ámbito parlamentario se constituyó la bicameral que va a investigar la deuda externa. Bajo la presidencia del diputado Eric Calcaño del Frente para la Victoria, los legisladores tendrán por objetivo investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976. Las consecuencias de dicha deuda podrían considerarse como delito de lesa humanidad. En otro orden de cosas, el diputado aprobó ayer beneficios para ex empleados de YPF y víctimas del ataque a la AMIA. La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una ley que dispone indemnizar a los ex trabajadores de YPF excluidos del pago de las acciones del programa de propiedad participada. El beneficio, equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía, alcanzará a 36.000 familias. También se aprobó una ley que establece el pago por única vez de un beneficio extraordinario para familiares y herederos de víctimas del atentado a la AMIA perpetrado en 1994. Bueno, y entre las noticias gremiales, desbordan los cursos de formación sindical que da la Comisión de Profesionales de APL junto a la Secretaría Gremial. En nuestra sede destinada a la capacitación gremial se están dictando los cursos de formación sindical con gran participación de delegados y cuadros intermedios de los 5 sectores del Congreso. Estuvimos ahí, son los martes y los jueves. Una linda experiencia. Bueno, estas fueron las noticias que seleccionamos de la Comisión de Profesionales de APL. Este es nuestro enfoque, esto es lo que nosotros consideramos que fue lo más relevante de la semana. Y bueno, esta es la jornada previa al Día del Trabajador. Así que bueno, vamos a hablar de esto, mejor dicho, nuestro referente de la Comisión de Profesionales de APL, el licenciado Esteban Nani. Nota editorial. Bien, sí, hoy la nota editorial de la semana tiene un perfil distinto, no tiene que ver con ningún evento político ni parlamentario en particular, sino reflexionar justamente sobre la celebración del Día del Trabajo que tendrá lugar mañana 1 de mayo.
Como la gran mayoría de los compañeros ya conocen, el 1 de mayo se conmemora la lucha reivindicativa llevada adelante por los llamados mártires de Chicago, ¿sí? Quienes fueron condenados a muerte por reclamar la jornada laboral de 8 horas diarias. Y a partir de entonces, cada 1 de mayo es de alguna forma un recordatorio para actualizar los reclamos de los trabajadores que todavía no han sido atendidos, no han tenido su justa reivindicación. En nuestro país, si trazamos un recorrido histórico, podemos decir que desde fines del siglo XIX hasta la actualidad se han producido numerosos avances en lo que es la conquista de derechos laborales. En este sentido, podemos reconocer 3 etapas, digamos, ¿no? Una primera etapa de prohibición de la actividad sindical, que tiene que ver con el rol jugado por los gobiernos conservadores desde fines del siglo XIX, cuando se plantea la cuestión social a través de los sindicatos anarquistas y socialistas, hasta por lo menos la primera presidencia de Irigoyen, donde la respuesta del Estado ante el reclamo de los trabajadores tiene que ver con la sanción de la ley de residencia, que recordemos que lo que hacía era expulsar a los extranjeros que manifestaban militancia sindical, y esa situación se extiende hasta por lo menos la primera presidencia de Irigoyen. A partir de entonces surge una segunda etapa que podríamos denominar de tolerancia, en la que los gobiernos empiezan de alguna forma a arbitrar entre los conflictos obrero-patronales, y podemos citar como ejemplo las huelgas ferroviarias y marítimas de esos años 16 y 17, en los que el Estado decide laudar en favor de los trabajadores. La época de Irigoyen es contradictoria porque también posteriormente vuelve la represión con lo que fueron los sucesos de la Semana Trágica y de la Patagonia, pero en general reconocemos una etapa de tolerancia que llega hasta mediados de la década del 40, en la que, como decía antes, el Estado asume un rol arbitral en los conflictos. Y ya a partir del año 43-44 para acá encontramos una tercera etapa de reconocimiento de los derechos de los laburantes, sobre todo a partir del ascenso del coronel Juan Domingo Perón en su momento al Departamento de Trabajo, posterior Secretaría de Trabajo y Previsión, en donde comienza todo un reconocimiento hacia los convenios colectivos, ¿no? Que comienzan a ser obligatorios, de cumplimiento obligatorio tanto para los trabajadores como para los patrones, y toda la legislación social que se empieza a sancionar, sobre todo desde que Perón es presidente constitucional a partir del año 46, y tiene que ver con la ley de asociaciones profesionales, con la ley de convenios colectivos. Ahora bien, los derechos que los trabajadores van alcanzando no son etapas, digamos, que son estáticas y que una vez que se alcanzó determinado estadio no se puede volver para atrás. Por el contrario, esto lo tenemos que tener muy presente cada vez que conmemoramos un 1 de mayo. En la Argentina hemos ido para atrás en numerosas ocasiones después de las primeras presidencias de Perón. Basta recordar el golpe del año 55, la mal llamada Revolución Libertadora, que lo que hizo es derogar el régimen de personería gremial, ¿sí? Este reconocimiento que los trabajadores a través de sus sindicatos tienen para el gremio más representativo. La Libertadora lo que hizo fue derogarlo a través de un decreto, al igual que la Constitución sancionada en el año 49, que reconocía numerosos derechos a los trabajadores. También fue derogado por un mando militar, si bien al año siguiente se aprueba el 14 bis, que es una especie de reconocimiento a derechos individuales, colectivos y de la seguridad social, pero fue un retroceso importante en el año 55, ni que hablar del año 76, ¿sí? La dictadura directamente interviene en los sindicatos, el derecho de huelga pasa a ser un delito tipificado en el Código Penal, y en la década del 90 también hemos perdido muchos derechos y conquistas. Por eso me parece importante en este Día del Trabajo pensar en el proceso político que se inicia en el año 2003 y que ha permitido recuperar numerosas conquistas y derechos que habíamos perdido. Estamos hablando de la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo, de la recuperación de las paritarias, del Consejo del Salario y de un largo etcétera. Reflexionar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos me parece la clave, y desearles a todos los trabajadores mañana 1 de mayo un feliz día y decirles que estamos con ellos y que los profesionales somos trabajadores. Por supuesto. Muy buena la columna, Esteban, la verdad, felicitaciones. Les deseo también a mis compañeros, a todos los que formamos el equipo de Modo Legislativo y de la Comisión de APL. Empiezo ya nos estamos despidiendo, por si no se dieron cuenta. Chau, Gonzalo. Chau, que pases Marce. un lindo día mañana. Igualmente. Esteban, acá el trabajador Lucas Tomasetti, muchas gracias por su invalorable colaboración hoy. Al licenciado Fernando Bonsangue, a Romina Fernández, que se quedó en casa porque está mal, y le mandamos un beso grande. Víctor Jolich, Analia Beccherini, Fabiana Zanutti, y un abrazo muy grande también a Alejandra Falcón. Chau, nos estamos escuchando la semana que viene. Seguimos en redes sociales toda la semana, no se despeguen. Modo Legislativo. Chau.